Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta. Aslemberg finalmente rompió el silencio sobre los rumores que circulaban en Londres. Durante semanas, la prensa internacional no hablaba de otra cosa. Se decía que Aslemberg había sido vista en las calles de Londres acompañada por una figura misteriosa. Las cámaras captaron imágenes borrosas, los programas de televisión especulaban sin descanso y las redes sociales se llenaban de teorías. ¿Era un nuevo amor? ¿Un proyecto secreto? ¿O simplemente una visita casual a la ciudad? Finalmente, la actriz decidió responder. En una entrevista improvisada a las puertas de un elegante restaurante en el centro de Londres, Aslemberg levantó la voz con una sonrisa serena: no hay nada que esconder. Vine a Londres por asuntos personales y profesionales, y todo lo demás son solo rumores. Su tono firme y claro generó aún más curiosidad. La estrella, conocida por mantener su vida privada en discreción, parecía querer dejar las cosas claras. Sin embargo, los testigos que aseguraron haberla visto con un hombre desconocido siguen insistiendo en lo que observaron. Una joven fan que presenció la escena declaró emocionada: era ella. Caminaba tomada del brazo de alguien, pero no logré ver quién era. Se reía mucho, parecía feliz. Las palabras de la fan alimentaron el misterio. Algunos medios británicos publicaron que el acompañante podría ser un productor musical con el que Asle estaría negociando para un nuevo proyecto. Otros, en cambio, señalaron que se trataba de un viejo amigo de la actriz. En medio de tantas versiones, la protagonista volvió a hablar. Esta vez lo hizo a través de sus redes sociales: queridos seguidores, agradezco su interés, pero mi visita a Londres fue principalmente por reuniones de trabajo. Les prometo que, cuando tenga algo importante que contar, lo sabrán por mí misma. Ese mensaje calmó a muchos de sus fanáticos, aunque también dejó abiertas varias preguntas. ¿Por qué tanta discreción? ¿Qué clase de reuniones eran esas? Los rumores se multiplicaban, y algunos incluso sugirieron que podría estar considerando mudarse a Londres por una temporada. Una presentadora de un popular programa de televisión comentó: Asle siempre sorprende. Si realmente planea un proyecto internacional, Londres sería el lugar perfecto para comenzar. En medio de todo este revuelo, lo que más llamó la atención fue la serenidad de la actriz. A diferencia de otras celebridades que reaccionan con enojo o evasivas, Asle eligió la calma y la transparencia. En una segunda aparición pública, al salir de un teatro londinense, la prensa volvió a interrogarla. Ella, con elegancia, respondió: agradezco la atención, pero la vida no siempre es un espectáculo. A veces solo es trabajo y momentos personales. La claridad de sus palabras resonó entre las mujeres que siguen su carrera. Muchas de ellas comentaron en redes sociales frases como: así se responde, con clase y sin dar explicaciones innecesarias, o me encanta que no se deje presionar por rumores sin fundamento. La actitud de Asle fue vista como un ejemplo de cómo manejar la presión mediática sin perder la esencia. La situación, lejos de enfriarse, parecía tomar cada día un nuevo matiz. En foros de fanáticos, se compartían fotografías difusas en las que se intentaba adivinar la identidad del misterioso acompañante. Algunos usuarios aseguraban que se trataba de un empresario turco residente en Londres. Otros afirmaban que era un colega actor con el que la artista había coincidido en festivales anteriores. La incertidumbre mantenía vivo el interés de la audiencia internacional. Lo curioso fue que, mientras los medios especulaban, Aslemberg continuó con su agenda profesional sin alteraciones visibles. Fue vista en reuniones con representantes de productoras teatrales británicas y también en encuentros relacionados con fundaciones culturales. Todo parecía indicar que, más allá del misterio, su viaje tenía un trasfondo artístico sólido. La posibilidad de verla en un escenario londinense emocionó a sus seguidores europeos, quienes expresaban en redes: ojalá podamos verla en un musical o en una obra de teatro aquí mismo en West End. La prensa turca tampoco permaneció en silencio.
Periódicos de Estambul enviaron corresponsales para cubrir cada paso de la actriz, conscientes de que cualquier declaración podía convertirse en titular. Editoriales completos se dedicaron a analizar cómo su figura trascendía ya las fronteras nacionales y se transformaba en un símbolo de talento exportado al mundo. En una columna publicada por un reconocido crítico, se leía: Aslember ha sabido construir una carrera basada en la constancia y el talento, no en el escándalo. Este viaje a Londres podría marcar el inicio de una etapa internacional. A la par, los fanáticos más fieles organizaron campañas digitales para defenderla de los rumores malintencionados. Hashtags como #confiamos en Aslo #respeto a la privacidad se volvieron tendencia en Turquía y rápidamente alcanzaron eco en otros países. Para muchos, lo verdaderamente admirable era la forma en que la actriz enfrentaba la presión mediática sin perder su sonrisa característica. Un detalle que no pasó desapercibido fue el cambio en su estilo durante estas apariciones. Vestida con trajes sobrios pero elegantes, transmitía una imagen de seguridad y madurez profesional. Algunos expertos en comunicación destacaron que su lenguaje corporal enviaba un mensaje de independencia y control. Ella sabe que todos lo observan y utiliza esa atención a su favor, mostrando serenidad en lugar de ansiedad. El debate continuaba en programas de televisión nocturnos, donde panelistas y comentaristas discutían posibles escenarios. ¿Podrías protagonizar una serie internacional? ¿Era este el comienzo de una colaboración con Netflix o con grandes cadenas británicas? Los productores televisivos no descartaban nada. Incluso se mencionó la posibilidad de un proyecto cinematográfico que uniría talentos turcos y europeos. Mientras tanto, la propia actriz parecía disfrutar del revuelo con una calma envidiable. En un breve video en vivo publicado en su cuenta oficial, agradeció a sus seguidores con palabras sencillas: me siento afortunada por el cariño que me envían desde tantos lugares. Les aseguro que cada paso que doy está lleno de amor por mi arte y por ustedes. Esa frase bastó para que miles de comentarios inundaran la transmisión en cuestión de minutos. Lo cierto es que, aunque los rumores se alimentaban día tras día, Aslember logró mantener el control narrativo de la situación. Su habilidad para responder con elegancia, sin entrar en polémicas ni desmentidos agresivos, se convirtió en una lección para muchos colegas del medio. Y es que, en tiempos donde la fama se mide en likes y titulares, la actriz demostró que se puede brillar sin necesidad de exponer lo más íntimo. En conclusión, su estancia en Londres no solo dejó tras de sí un aire de misterio romántico, sino también la certeza de que su carrera está dando un salto cualitativo. Si bien todavía no hay confirmaciones oficiales sobre proyectos internacionales, el solo hecho de verla en el epicentro cultural europeo ya es un indicador de que nuevas oportunidades se abren en su camino. Y mientras los paparazzi aguardan con cámaras listas frente a hoteles y restaurantes, los seguidores más atentos saben que, tarde o temprano, la propia será quien anuncie la verdadera razón de su visita. Hasta entonces, el misterio seguirá alimentando titulares, y el nombre de la actriz continuará brillando tanto en Turquía como en el extranjero. Así que, queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que guarda un gran secreto o simplemente disfruta de su tiempo en Londres? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas noticias. Nos vemos en el siguiente video.